En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Uno de los aspectos que vemos aquí es que no podemos conocer las cosas de Dios ni a Dios mismo por nuestra mente lógica o razón humana. Aquí es donde la psicología falla. No podemos conocer a Dios a menos que el Señor nos la revele por su Espíritu. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo recibimos el Espíritu de Dios. Y al recibir el Espíritu de Dios, entonces, como dice aquí, podemos conocer a Dios mismo. Él nos la revela a través del Espíritu. Y podemos ver lo que Dios tiene para nosotros, cosas que ni nos imaginamos, pero podemos saberlas por el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1, verso 15, él dice: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, él dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Él está orando por los santos, por la iglesia, pero Él ora para que ellos reciban el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos un milagro para que podamos conocer a Dios mismo y los planes que Él tiene para nuestras vidas, para que veamos por qué senda Él nos lleva y cuál es la meta que Él ha trazado para nosotros. No hay otra forma, ni sino solamente por el Espíritu de Dios. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos:
¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió: Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Necesitamos una revelación diaria de quién es nuestro Señor, qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, quién es Él. Nuestro Dios es un Dios infinito, hermanos. Pensemos, vamos a necesitar toda la eternidad para conocerlo, pero desde ya podemos empezar a conocerlo y esas cosas que Dios tiene para nosotros. A la medida que seamos llenos del Espíritu de Dios. Los discípulos pasaron por 3 años y medio recibiendo la palabra de una fuente divina, el Señor Jesús. Pero aún en los 3 años y medio, ellos no entendían lo que el Señor les estaba hablando, lo que el Señor les estaba ministrando. Ellos no entendían. Ellos oían, pero no entendían. Y a veces así nos pasa, oímos y no entendemos. No entendemos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirnos? En Juan capítulo 4, versículo 32, encontramos un ejemplo. El Señor Jesús les dice a sus discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿y habrá traído a alguien de comer? No entendían que Él hablaba de la voluntad del Padre. Ellos creían que eran pupusas las que le habían llevado. Y no era eso. Era la voluntad de Dios. Los discípulos, después que el Señor enseñaba por parábolas, ellos le decían: Señor, explícanos las parábolas, porque no entendemos nada, no sé qué le dijiste. Otro ejemplo con relación al templo, Juan 2, versículo 19. Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero no entendían. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No entendían. Y a veces nos sucede lo mismo. No entendemos. Aún los cantos que entonamos no los entendemos. Hubo alguien que dijo: yo no entiendo sus cantos, no sé, no entiendo la letra, no sé qué es lo que cantan, porque solamente por una revelación del Espíritu entendemos, hermanos.
a menos que seamos instruidos por Él. Imagínese cantando: canta, oh hija de Sión. ¿Quién es Sión? ¿Quién es la hija de Jerusalén? ¿Quién es esa hija? No entendemos, a menos que el Señor nos instruya y nos dé una revelación. La clave, hermanos, es ser llenos del Espíritu del Señor, ser llenos del Espíritu Santo. A la medida que somos llenos del Espíritu Santo, en esa medida vamos a entender no solo lo que cantamos, sino las Escrituras, sus caminos, lo que Él es y lo que Él tiene para nosotros. Efesios 5, verso 15. El apóstol Pablo, por no decir el Espíritu de Dios, nos exhorta y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad del Padre. Y hermanos, esa debe ser una oración de todos los días, en cada momento de nuestras vidas. Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, lléname con tu Espíritu. Ore por los alimentos y al final, y por favor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Aún más, me urge, lo necesito. Más hoy en los tiempos que vivimos, hermanos, y que estamos entrando, necesitaremos ser llenos del Espíritu de Dios. En Hechos 2, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, luego que fueron llenos, Pedro se levantó, se puso en pie y dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro conocía los pasajes de la Biblia, conocía los pasajes de Joel, pero él no lo entendía hasta en Hechos capítulo 2. Y allí él entendió el pasaje de Joel. Y hermanos, así funciona también la profecía. Entre más de su palabra tenemos, más fluirá su verdad en nuestra boca. Voy a repetirlo. Así funciona la profecía. Entre más de su palabra tenemos, más fluirá su verdad en nuestra boca. Pero hoy en día decimos profecías sin base escritural muchas veces. Y no digo que esté mal, pero si hubiera base escritural sería mejor. Pedro se levantó basado en la escritura de Joel.
y dijo, esto es lo que está pasando hoy. Necesitamos, sí, la llenura del Espíritu Santo, pero necesitamos llenarnos también de su palabra. Por eso necesitamos leer las Escrituras, hermanos. Por eso necesitamos meditar sobre ella, para que el Espíritu tenga donde desarrollarse. En Hechos 18, verso 24. Hechos 18, versículo 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Fíjense, conocía las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y dice, él tenía un conocimiento corto, limitado, porque él compartía hasta el bautismo de Juan. Y era poderoso en todo lo que compartía, conocía bien las Escrituras. Y dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La falta de conocimiento de las Escrituras nos limita, hermanos, en nuestro andar y en nuestra caminata por el Señor. No podemos avanzar más a menos que el Señor nos lo revele. Apolos era un bautista de primera clase, porque su conocimiento llegaba hasta el bautismo en agua de Juan, o centroamericano quizás. Pero tenía algo noble, era enseñable, y estuvo dispuesto a ser enseñado por Priscila y Aquila. Y dice el verso 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado el día, llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué lindo. Él era poderoso en las Escrituras, conocía las Escrituras. Y hermanos, ese debe ser nuestro anhelo, conocer al Señor, conocer sus Escrituras y ser llenos del Espíritu de Dios. A la medida que eso suceda, vamos a ver cosas que nunca hemos visto, y oiremos cosas que nunca hemos oído. Cuando no hay una base escritural, cuando no tenemos conocimiento de las Escrituras, de igual manera la profecía se vuelve un cliché. Ya sabemos cómo comenzará la profecía, ya sabemos lo que sigue, ya sabemos cómo terminará. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo.
debemos pedirle al Señor que Él nos dé la gracia para poder ser instruidos en los caminos de Dios. Hechos 14:13. Aquí vemos a Pedro y a Juan y dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan eran pescadores, pero eran hombres que fueron instruidos. Hechos 4:13. Entonces, pero hermanos, había una gran diferencia entre Apolos y Pedro, entre Apolos y Juan. La diferencia era el conocimiento. Apolos llegaba hasta el bautismo de Juan. Pedro y Juan conocían más del Señor. Y esa puede ser la diferencia entre un cristiano y otro. El conocimiento que tenemos del Señor. El conocimiento de las Escrituras. Señor, ayúdanos. Hechos 15, verso 13. Cuando estaban en el concilio de Jerusalén, hablando sobre la visitación del Señor sobre los gentiles, dice: y cuando ellos callaron, todos los apóstoles, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí el Señor, por su Espíritu, le dio una revelación a Jacobo. ¿Qué era lo que él estaba haciendo con los gentiles? Y él le dice: lo que el Señor está haciendo es que Él está edificando el tabernáculo de David, verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Era una revelación dada por el Espíritu a Jacobo, pero Jacobo conocía estas escrituras. Y el Señor se lo reveló. Por eso, hermanos, el conocimiento viene del conocimiento escritural que tengamos y de la revelación del Espíritu de Dios. Yo los animo a estudiar las Escrituras. Hermanos, hoy más que nunca, porque los tiempos que vienen son malos. Ahorita todavía estamos en las vacas gordas, pero pronto vienen las vacas secas, flacas. No sabemos cómo estará. Ahorita
En el país, por ejemplo, por todos lados hay restaurantes de lo que quieran. Usted quiere comer lo que usted desea, vaya al restaurante. Comida india, comida pipil, mexicana, uruguaya, argentina, de lo que quiera. Pero pronto quizás no haya. Y vamos a tener que prepararnos desde ya para lo que viene. Que el Señor nos ayude. A través de Jacob les hizo entender a los apóstoles cuál era el plan de Dios y lo que Él estaba haciendo, basado en las escrituras de Amós, capítulo 9. Si Jacob nos conociera Amós, él no hubiera sido usado para que entendieran los apóstoles el plan de Dios. De seguro iba a usar a otro, pero no a Jacobo. Hechos 8, verso 2. Hechos 8, verso 2. El Espíritu le dijo a Felipe, Hechos 8, Hechos 8:29, perdonen. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Conocemos la historia. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, requerimos ser instruidos por el Señor. Y si algo puedo pedirles en lo personal es que oren por mí, para que el Señor me dé entendimiento para poder instruirlos a ustedes. ¿Qué es lo que viene y qué vamos a hacer? Necesitamos ser enseñados. Que el Señor nos muestre sus caminos, hacia dónde estamos yendo. Que el Señor nos instruya. Hechos capítulo 10. Versículo 34. Perdón. Verso 34, sí. Perdón, verso 30, para que entendamos un poco el contexto. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9
Mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio y la gente, háblanos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empezó a compartirles de Jesús. Y terminaron siendo bautizados. Pero Pedro necesitaba conocer las Escrituras. Si él no conocía las Escrituras, él no tenía mucho que decir. Señor, instrúyenos. Porque, hermanos, créanlo o no, muchos Cornelios habrán en este tiempo que viene. Y si somos instruidos, Dios va a usarnos para hablarles, para compartirles. Y veremos cosas preciosas de cómo Dios atrae a la gente a su presencia. Para mí, en lo personal, lo más difícil que hay en el ministerio es el evangelismo. Pero, hermanos, cuando Dios abre la puerta, Dios abre nuestra boca, nuestros labios, y Él va a usar lo que tenemos en nuestro corazón para ministrarles. Lo veremos, hermanos. Lo veremos. En Ezequiel 37, versículo 3. Dice Ezequiel: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjense, huesos secos. Y dice que eran secos en gran manera. Pero lo primero que le dice es: oíd palabra de Jehová, sean instruidos. Sean instruidos en los caminos de Dios. Conozcan las Escrituras, para que luego el Espíritu de Dios sea derramado sobre sus vidas. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Primero, oíd palabra de Jehová, y luego fueron llenos.
Lo mismo sucedió con los discípulos. Pasaron 3 años y medio oyendo la palabra y luego fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, hoy es tiempo de ser instruidos y pronto el Espíritu de Dios será derramado como nunca antes y seremos usados y veremos muchas cosas que nunca habíamos entendido. Pero necesitamos ser instruidos. Debemos leer las Escrituras para que el Señor nos las revele. No solo necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, sino necesitamos su palabra. Juan 14, verso 26, y aquí termino. Juan 14, 26, el Señor les dice a los discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero ¿qué si no hemos oído nada? No va a tener que recordar. Entonces necesitamos ser instruidos hoy. Necesitamos leer las Escrituras, conocerlas. Por lo menos tenemos que conocer dónde están los libros de la Biblia, dónde queda Amós, dónde está Joel, para no perdernos. Comencemos por ahí. Comencemos. ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue escrito el Evangelio de Mateo? ¿Para quiénes? ¿Y cuál es el centro de cada libro de los Evangelios? Debemos ser instruidos, hermanos. ¿Para quién fue dirigido Mateo, Lucas, Marcos, Juan? ¿Para qué gente? Y cuando el Espíritu, a la medida que el Espíritu es llenado en nosotros, Él tomará de lo de Él y lo escribirá en nuestros corazones. A veces el limitante que el Señor tiene para llenarnos del Espíritu Santo es que no tiene mucho de a dónde agarrar. Hay muy poco conocimiento del camino de Dios. Hay muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Y dice: suficiente con el Espíritu que tienes ahorita. Es suficiente para lo que tu capacidad. Pero a la medida que somos instruidos y siendo llenos, Él va a darnos más del Espíritu de Él, hermanos. Porque Él va a tener mucho material para con qué trabajar. Por eso es una bendición el concurso bíblico. Porque si uno memoriza, uno capta las Escrituras. Y van siendo llenos del Espíritu de Dios. Es obvio que cuando alguien del concurso bíblico profetiza, es notorio su profecía, porque se ve que conoce las Escrituras y las cita y las dice. Necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, ser instruidos en la palabra, conociendo al Señor, conociendo las Escrituras,
y siendo llenos del Espíritu de Dios. Esa debería ser nuestra tarea todos los días. Leer la Biblia y orar siendo llenos del Espíritu Santo. Señor, lléname. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Porque estamos urgidos, Señor. Padre, ayúdanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Padre, venimos delante de ti, oh Dios, suplicándote que hagas un milagro en nuestras vidas, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Obra en nosotros como solo tú puedes hacerlo. Señor Jesús, ten misericordia. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Pero danos hambre por tu palabra. Danos hambre, Señor, por tus escrituras. Que las amemos, que las comamos. Oh, Señor, que seamos asiduos a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas, Padre. Te lo suplico. Oh, Jesús, ten misericordia y haznos ese reino sacerdotal que tú estás formando, que seamos parte de ellos, Señor. Oh, Padre. Oh, Señor Jesús, gracias. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. El rocío cielo
Señor, queremos ser tocados. Necesitamos, Señor, un toque de los cielos. Señor, despierta nuestro espíritu. Oh, Señor, tócanos. Toca nuestras vidas, Señor, como un toque de los cielos. Un toque real, Señor, en nuestras vidas. Que seamos cambiados y transformados. Danos hambre y sed de ti, Señor. Danos hambre y sed de ti, que corramos en pos de ti. Oh Señor Jesús, toca nuestros corazones. Oh, conmuévenos. Oh Dios, por favor, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, Señor. Oh, gracias, Cristo.